Muy buenas tardes. Yo soy el estudiante Juan Manuel Sarmiento, perteneciente al Pregrado Universitario de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. En el presente video vamos a plantear las dos teorías que tienen el señor Max Weber y Hans Kelsen y de si las mismas tienen aplicación en la actualidad en el Estado colombiano. Para realizar el desarrollo del video voy a realizar una pequeña introducción hablando de cómo era el pensamiento de estos dos autores. Tenemos por un lado al señor Max Weber, el cual es considerado el creador de la sociología comprensiva. La sociología comprensiva se define como la búsqueda del desarrollo de una sociedad hasta el punto de la modernización. El señor Max Weber lo que buscaba era mirar cómo una sociedad a partir de un punto A a un punto B se desarrollaba hasta llegar al punto de esa modernidad. También él nos plantea que existen tres tipos de autoridad, que es la autoridad tradicional, la autoridad carismática y la autoridad legal. Hablamos de que la autoridad tradicional es aquella virtud de los poderes que siempre han gobernado. Por otro lado tenemos la autoridad carismática, que es la devoción al líder, en este caso por sus logros políticos, por sus logros militares o por su capacidad de oratoria. Y por último tenemos la autoridad legal. Y en la autoridad legal encontramos que existe el reconocimiento de un acatamiento de la norma. Es ese punto en donde nosotros reconocemos que existe una norma y que debemos cumplirla. Posterior a eso nos plantea también, nos habla de algo que podemos denominar como la comunidad política. Y en la comunidad política se habla de esa asociación entre sus miembros para poder autorizar el uso legal y coercitivo de la fuerza para un bien común. A partir de acá es donde nosotros empezamos a ver que nos empieza a hablar de la burocracia y que la burocracia se utiliza para establecer el ejercicio estatal de dominación. Él nos habla de que la burocracia es el modelo de Estado que es más eficiente y efectivo, porque a través de este modelo se van a desarrollar normas claras, se va a desarrollar la institucionalidad, se va a desarrollar diferentes clases de procedimientos establecidos, ¿sí? Para poder llevar a cabo un estado que sea armónico y que sea además perdurable. Por otro lado encontramos al señor Hans Kelsen. El señor Hans Kelsen busca que el Estado y que la teoría del Estado sea vista de una manera científica. Y es por eso que él se aleja un poquito de lo que planteaban otros autores. Él tiene un concepto minimalista de lo que es el Estado, y él define que el Estado son los hechos históricos de poder. Ahora bien, él nos habla de un orden jurídico, ¿sí? Y que el orden jurídico es el principio básico de la cohesión de los seres humanos, de esa sociedad. Nos habla también de que el Estado tiene dos momentos, el Estado estático y el Estado dinámico. En el estado estático vamos a empezar a ver cómo se van a generar las normas para buscar establecer esa estructura del Estado. Y en el estado dinámico vamos a empezar a hablar de cómo se van a generar esos organismos que van a apoyar al Estado, de cómo se van a distribuir las funciones y los poderes del mismo. Ahora bien, él nos habla de que el estado ideal son las normas las cuales tienen autoridad sobre los hombres. Él dice que tal vez la parte de las normas trascienden, ¿sí? Y tienen esa autoridad. Las normas trascienden y van más allá de algo metafísico, sino que trascienden y se vuelven una autoridad sobre los hombres. Ahora bien, él también nos toca el tema del derecho positivo. ¿Sí? Nos dice que la coerción del Estado, ¿sí?, es la consecuencia directa de la existencia de un derecho positivo, porque se debe realizar la coerción de ciertas actividades del ser humano para poder llevar a cabo la vida de una manera tranquila en sociedad. Comprensiva. Ahora bien, él nos dice que la sociología comprensiva que había establecido Max Weber no soluciona por completo la creación y el desarrollo de un Estado, ya que él plantea que diferentes situaciones, diferentes causas van a generar un efecto tal vez adverso, y de que esto no nos va a solucionar de una manera total
cómo es el desarrollo de una sociedad. Y por último, pues yo creo que es la teoría más conocida de todos, o que fue lo que él estableció, fue la pirámide de Kelsen. En la pirámide de Kelsen, el señor Hans Kelsen, que tiene su mismo nombre, nos plantea que siempre se va a generar una norma madre. Y a partir de esta norma madre es que se van a empezar a generar las otras normas que van a ser la sustentación de la norma que se encuentra en la parte superior. Ahora bien, para empezar a realizar el desarrollo y empezar a analizar si efectivamente estas teorías tienen cavidad en el Estado colombiano actualmente, se debe decir que sí. En el momento se puede decir que el Estado colombiano tiene bastante de lo que se planteó en la teoría de burocracia del señor Max Weber. En ese momento nosotros contamos con instituciones que además tienen un orden jerárquico, ¿sí? Y que además sirven como servidores públicos. Tenemos el caso de las fuerzas militares y de policía de la fuerza pública, en el cual ellos son funcionarios públicos. Y como nos lo planteaba el señor Max Weber, estos funcionarios públicos están sometidos a la institucionalidad. Y en la institucionalidad lo que debe buscar es la coerción y el uso legal de la fuerza. ¿Para qué? Para que el Estado pueda transcurrir de una manera real y no se pueda disolver. Por otro lado, vemos también que se tiene la aplicación de la pirámide de Kelsen en el Estado colombiano. Nosotros vemos que nosotros contamos con una constitución política y que a partir de ahí se empiezan a generar las otras normas, ¿sí? Pero ninguna de estas normas puede salirse de lo que dicta la constitución política, ¿sí? Entonces vemos que en la actualidad aún se tiene la aplicación de estas dos teorías. Ahora bien, hay que analizar la parte de la burocracia y hay que mirar que también tiene su parte negativa. En el momento que nosotros vemos este tipo de modelo estatal, vemos que es un modelo el cual tiene muchas trabas, muchos procedimientos, mucho papeleo, entonces hace que hasta cierto punto no se pueda lograr como la búsqueda de ese estado dinámico que en su momento planteó el señor Max Weber. Y por el otro lado, vemos que la teoría del derecho positivista que tuvo este señor Hans Kelsen aún tiene aplicación en la actualidad colombiana. Y vemos cómo el Estado colombiano ha adoptado la pirámide de Kelsen mediante las normas y la estructuración de ese orden jerárquico también para mantener el orden constitucional en el Estado colombiano. Para realizar la conclusión, desde mi punto de vista y de lo que se pudo investigar, debemos decir que efectivamente aún tienen aplicación las teorías que ellos desarrollaron en los años de 1900 y que muchas de las cosas que ellos dijeron son acertadas también. A pesar de que los dos autores tienen como algunas diferencias, de pronto es necesario decir que varias de las cosas que ellos han planteado se están aplicando en este momento en el Estado colombiano. Y por último, pues quiero agradecer su atención y espero que tenga una muy buena noche.